Comparte nuestra transmisión. Comenzamos en 3 minutos. Comparte nuestra transmisión. Comenzamos en 2 minutos. Comparte nuestra transmisión. Comenzamos en 1 minuto. Noches, amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo recibieron el año ya 1 de enero 2021? Qué rápido se fue el 2020. Bueno, no, la neta no. ¿Para qué les miento? ¿Para qué los engaño? Fue un año que definitivamente se nos fue a todos muy lento y que hoy formalmente inicia un año distinto, con mucha esperanza. La mañanera de ayer, del 31, por supuesto, veíamos que el presidente hablaba de cómo es que vienen cambios, cómo es que ya se solucionó lo de las medicinas. Yo sigo impactada con eso. Dudo mucho que los proveedores, los 10 proveedores favoritos de Enrique Peña Nieto pasaran un año nuevo muy feliz, tomando en cuenta esa noticia, que ya se solucionó, muy a su pesar, la falta de distribución de medicamentos, sobre todo oncológicos, con los que los derechos, los conservadores venían lucrando políticamente de una forma bastante reiterada. Tengo que decir que me encanta saber que hay finales felices en estas historias y todavía hay que supervisarlo. Digo, la lana ya está del otro lado, según lo que el presidente nos expuso en la mañanera de ayer, ya están haciendo estos ajustes, ya se estarán viendo en enero, todo este mes, la distribución y la adjudicación de estos contratos. Entonces, al menos empezamos con buenas noticias. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Y amigos, les voy a pedir lo de todas las noches, todas y cada una de las noches, ayúdenos compartiendo y suscribiéndose a nuestros canales Sin Censura TV y
Sin Censura Media. Suscríbanse, por favor, es importante para nosotros que nos regalen ese preciado like, esa suscripción, que activen las notificaciones, la bendita campanita, que nos ayuden con eso, es indispensable para todos nosotros porque, bueno, es la única forma que tenemos para crecer. Y también con ese chayotito del pueblo, esa aportación económica que realizan todos ustedes, que nos ayuda día con día a seguir creciendo y a seguir pagando, financiando estos esfuerzos completamente independientes. No nos tiembla la mano para criticar al poder, pero lo criticamos justamente con bases, con argumentos, no con las vísceras, como ya saben quién. También ahí, mi querido Ricardo, por supuesto, me recordaba que hay que también seguirnos en nuestro canal de Facebook, Noticiero Sin Censura. Búsquennos en redes sociales, por favor. Gracias por estar con nosotros y les doy la bienvenida a todos los que dijeron, yo empiezo el año informándome y lo hacen en este espacio sin censura. Le quiero dar la bienvenida a mi querido Quique Legorreta, que también está trabajando este día. Qué chulada, mi querido Quique Legorreta, qué trabajador, qué empuje. Y también está ahí mi querida Jazz, también ya está lista para este cuarto grado, el primer cuarto grado del año. Entonces, pues los voy saludando a mi querido Kike, empiezo contigo y le entramos con mi querida Jazz. ¿Cómo estás, Lego? ¿Qué onda, meme? A toda la gente de Sin Censura en este 1 de enero del 2021, año realmente movido que vamos a tener. Hemos platicado durante esta semana que hoy concluye que 2021 va a ser un año realmente importante y aquí dándole con la mejor vibra y con la mejor forma de comunicarnos con nuestra audiencia, con toda la gente que nos sigue a través de nuestros canales en YouTube y por supuesto en Facebook para seguir con la mejor información. Y hoy que es viernes especial, viernes de cuarto grado, como bien lo señalas, y desearle lo mejor a toda la gente en este inicio de año, en este inicio de 2021, y recuerden que nosotros vamos a seguir con la mejor vibra, con la mejor motivación que son ustedes para seguirles informando y seguir con esta línea independiente, esta línea informativa que buscamos que sea una familia como lo es la de Sin Censura, mi querida Meme, y aquí al pendiente del programazo que vamos a tener esta noche. Programazo porque sí, empieza el 2021 y con el 2021 llega el salario mínimo. Perdón, yo sé que no soy buena cantando, pero es que hay que celebrar el incremento al salario mínimo y de eso va nuestro primer cuarto grado del año. Para hablar de este tema, debatirlo y posicionar lo que se debe de hablar, lo que en otros lados no se atreven, le agradezco muchísimo a mi querida Yasmín Ugalde, colaboradora del Instituto de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, mi querida Yas? Bienvenida, iniciando el año. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Pues aquí, recibiendo este año y iniciando con todo. En efecto, el día de hoy vamos a platicar del salario mínimo. Un salario mínimo, si me permiten dar esta pequeña introducción y ya lo iremos viendo con los análisis que tienen en cuarto grado para nosotros, sube un 15% que va de prácticamente la CONASAMI informa que a partir de hoy, y eso lo digo a partir de hoy, en México pasa el salario de 123.22 pesos a 141.70 pesos, mientras que en la zona libre de la frontera norte será de 213.39 pesos. Así es como se está formando, es un incremento al que incluso la Coparmex le hizo el feo, hasta lo que no comen les hace daño, porque dice la Coparmex que ellos han impulsado ampliamente los incrementos salariales y que no se podía dar y que ahora resulta no se puede dar si el gobierno no apoquina. Así es el byte. Jazz, para dar una introducción, para abrir justamente esto, vienen cambios para los trabajadores, vienen tiempos complicados para muchos empresarios, según la Coparmex. Por supuesto que no está fácil, pero es algo que se debía. Desde mi perspectiva, este incremento salarial es otra de las grandes injusticias, otra de las grandes deudas que se venía trayendo en un rezago importante. Veníamos bajando, veníamos este déficit, México en los últimos lugares, y eso por supuesto no abonaba al crecimiento del país. ¿Cómo podemos introducir al tema desde la perspectiva de este Instituto de Formación Política?
Sí, mira, para quienes están molestos por el incremento, evidentemente cualquier cambio de régimen va a incomodar a muchos y la cuarta transformación es eso. Habría que plantear que no nada más es subir el salario mínimo, sino va cobijado con toda una una política de recuperación en el modelo laboral que, como bien decías, tiene que ver con una deuda de injusticias y entonces, derivado a esto, no nada más estamos pensando en que se sube el salario, sino es todo un modelo el que hay que cambiar. Recién se anunció hace unas semanas este nuevo modelo que tiene tres espacios, que es uno, la justicia laboral, la negociación colectiva y por último, algo bien importante que ojalá después tengamos oportunidad de platicar también aquí, el modelo de democracia sindical. Y en torno a esto atraviesa este salario mínimo que, como bien decías, décadas estábamos, pero bueno, en picada. Esto es apenas una cosita mínima que se recupera en el salario. Y con esto, bueno, pues más bien yo dejaría que los expertos con los que estuvimos en este panel sean quienes nos platiquen un poco más, ¿no? Así es, y mi querida Jazz, vamos a introducir justamente esto, los expertos que están el día de hoy, quiénes son, para que la gente tenga este tema sobre el radar, para que ahorita que los vaya escuchando, pues vaya viendo la experiencia que tienen y los perfiles que nos estarán hablando del incremento del salario mínimo y el impacto que tendrá sobre los trabajadores, sobre la economía y, por supuesto, sobre el desarrollo del país. Sí, precisamente quienes nos acompañaron en este panel y escucharán primero a Diana Aróstegui. Ella es licenciada en contaduría, tiene una licenciatura en Derecho, tiene máster en Criminología y tiene toda un perfil en el área de Derecho, pero ella actualmente es la secretaria de Trabajo y Prevención Social y Productividad del Estado de Veracruz, es decir, tiene el tema en el día a día de su chamba. Estuvo con nosotros también José Antonio Almazán, quien es ex secretario de Trabajo del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, fue diputado federal, es articulista en La Jornada y en el periódico Regeneración. Quien también nos acompañó es Rogelio Sosa Pulido, quien tiene un doctorado en Economía por la UNAM en el campo de Economía de Ciencia y Tecnología, pero tiene una investigación postdoctoral también en la UNAM sobre formación de fuerza de trabajo y entonces pues tiene el tema muy bien masticado. Él actualmente es profesor completo en la Universidad de Pedagogía Nacional. Ellos tres, con sus miradas distintas tal vez, pero encontradas en este gran proyecto que es la Cuarta Transformación. Pues no se diga más, y mi querido Richard, échanos este primer segmento de lo que es Cuarto Grado. No estamos en una reforma laboral, como lo habíamos comentado hace un momento, en materia de impartición de justicia laboral, en materia de democracia sindical, ¿sí? Pero bueno, en este tema que es el salario, yo creo que sería correcto iniciar por saber qué es el salario, tener una idea general de a qué nos referimos con salario y a qué nos referimos con salario mínimo en esta pequeña intervención para que sea la base y de ahí podamos ir desglosando pues todos los avances que se han tenido en esta administración, ¿sí? Recordemos que, bueno, que el salario es una retribución que se percibe que un trabajador va a recibir porque va a prestar un servicio personal, por lo general subordinado, a un empleador durante un lapso estipulado y bajo una remuneración pactada. Pero en este momento nos enfocamos al salario mínimo, que bueno, el salario mínimo es
precisamente como su nombre lo hace referencia, es la cantidad menor que debe recibir en efectivo un trabajador por el servicio prestado en una jornada de trabajo. Y como hemos visto durante lo largo de esta administración, en estos 2 años, el salario mínimo pues ha aumentado, ¿sí? Y creo que hemos superado paradigmas que se habían tenido durante muchos años del por qué no podía haber un salario mínimo, un aumento en el salario mínimo. Entonces creo que eso es importante. Creo que en el momento que nosotros conocemos un poco más el tema del salario mínimo y rompemos lo que ya estaba establecido durante muchos años, es como nosotros podemos avanzar. Ahí está. Este incremento es con lo que uno puede avanzar. ¿Cómo, mi querida Jazz, aquí quisiera hacer esta parte de quizás entendimiento, porque lo decíamos al inicio, le molestó mucho a la Coparmex, le molestó mucho a un sector empresarial el que se diera este incremento al salario mínimo y parece que piensan solamente en ellos, que solamente piensan en el impacto que le genera a sus bolsillos. Lo he dicho en más de una ocasión, muchas de estas empresas que están en su mayoría en la Coparmex incluso vienen arrastrando problemas internos, problemas que tienen que ver con la administración que ellos ejercen al interior de sus finanzas. Y esto, por supuesto, antes les favorecía ampliamente el que no tuvieran que pagar los impuestos que debían de hacer, el que tuvieran beneficios fiscales, el que pudieran hacer facturas falsas. Vivían bajo un esquema de privilegios en el que a la última persona que tomaban en cuenta era el trabajador. Y hoy que estamos subiendo poco a poco, y por supuesto sigue siendo insuficiente, pero vamos empujando este incremento salarial, se molestan. ¿Cómo podemos entender la reacción de estos empresarios basada en la realidad de este país que viene bastante rezagado en materia salarial? Mira, un poco, yo creo que lo podría yo reducir en esta frase que tiene el presidente, que es primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Es una mirada distinta, evidentemente, insisto, les incomoda a muchos, porque se pone de por medio y en primera instancia primero a los pobres. Y en este sentido, hablar de salario mínimo, pues es hablar de más de 30 millones de mexicanos que viven con una beneficia, es decir, el beneficio para unos cuantos ya se acabó y la nueva política de la Cuarta Transformación es por el bien de todos, primero los pobres. Yo diría aquí, abonando un poco a lo que decía Diana Aróstegui, el salario tiene que ser con esta definición que ella pone, fría tal vez la definición, pero habría que ahí ponerle un par de cosas más. Uno, que el salario tiene que ser suficiente y el otro es que tiene que ser justo. El salario es un indicador también de dominación. Hablar, lo van a comentar nuestros expertos, pero hablar del trabajador implica hablar de cierta explotación, de cierta dominación. Y entonces es poner las cosas en su justa medida, pues, ¿no? Yo aquí abonaría una cosa más y sería, si nos remontamos tú comentabas, Meme, pues que llevamos años en una decadencia hablando de este tema. En los años más o menos de los 30, de 1930, Abelardo Rodríguez, quien era el presidente en ese momento de México, él es el que saca esta frase donde plantea 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso, ¿sí? Esa era la medida justa de un trabajador, pero le pone ahí un énfasis que decía, y por 8 pesos diarios. Si nosotros hiciéramos esa equivalencia actualmente, estaríamos hablando de 671 pesos el salario justo, lo cual desde esa fecha a la actualidad no nos hemos acercado ni tantito. Lo más que se pudo vivir en el auge del tema fue en 1970, en 76 para ser exacta, que se logró a la equivalencia actual estar ganando más o menos como 309 pesos al día. Entonces, estamos todavía muy alejados a esas justicias de las cuales se lucharon desde hace años.
Desde hace años, exactamente, desde hace años. Y la cultura laboral siempre ha influido. Aparentemente los empresarios consideran que en este país hay que, no sé si creen que hay que esclavizar al empleado, si hay que someterlo a unas altas jornadas laborales. Se tiene una concepción de la cultura laboral bastante complicada en este país y eso tampoco avanza y por supuesto va de la mano con este rezago porque viene muy de la mano. Antes el que dictaba mucho la agenda era el empresario y no el pobre. Quiero que ahora vayamos con la segunda parte de este cuarto grado en donde habla José Antonio Almazana. Échamela, mi Richard. Esta definición viene del Congreso Constituyente de 1917. Artículo 123, en aquel entonces, luego le hicieron algunos cambios, pero es muy atractiva esa definición que le pusieron en aquel entonces. En 1917 dice, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, fíjense, considerándolo como jefe de familia. Por supuesto, todo eso bajo el ámbito de los cambios en el marco capitalista se fueron eliminando, ¿no? Porque comenzó a imperar otra visión del salario hasta desembocar en esa aberrante concepción de que los incrementos salariales son de por sí inflacionarios. A mí me parece que hablar entonces de los salarios en México, y vamos a dar algunas cifras más adelante, es hablar de la pobreza imperante, de la formación de las grandes fortunas, de los multimillonarios que hoy se pasean en las listas de Forbes. También hay que hablar de la bajísima tasa de sindicalización, que algunos calculan en un 16% en relación a lo que se llama población ocupada, y desafortunadamente, resultado de esa visión de ese partido de Estado desde la formación de su abuelo, el Partido de la Revolución Mexicana, estoy hablando en 1929, se consideró que los sindicatos deberían ser centros, cárceles para controlar las aspiraciones de los trabajadores. Entonces, todo esto tiene que ver con la valoración del esfuerzo que está haciendo el gobierno de nuestro presidente López Obrador en el tema del salario, pero desde una óptica más allá de lo estrictamente relacionado con las cifras, ¿sí? Y voy a ir por partes, aceptando la invitación que nos hizo Yasmín de intervenciones breves, pero creo que a nosotros nos toca una parte muy importante como ciudadanos, como trabajadores, como jubilados, más allá de los esfuerzos que está haciendo en materia de políticas públicas, en materia económica, el gobierno de nuestro presidente. Exactamente, vienen estas definiciones, vienen estas concepciones distintas. Yo todavía me queda mucha duda el por qué los empresarios, por qué ciertos partidos políticos utilizan el incremento salarial como una moneda de cambios. Es bastante denigrante para ellos, por supuesto, porque este es un tema que le compete al Estado, es una obligación que tiene el Estado y el que no la cumpla y el que la quiera condicionar en cada campaña política como promesa de fin de año y que no la cumplieran, es parte del problema que hoy por hoy se está solucionando poco a poco. ¿Qué opinas, mi querida Yas? Sí, sí, así es. De hecho, acabas de tocar un tema también importante, que es la subcontratación, ¿no? O sea, es decir, también hace algunas semanas ya se estuvo planteando el tema del outsourcing. Es decir, en materia laboral se están haciendo muchos cambios porque se le debe mucho también, pues es que en este país se le debe, a donde voltees a ver, se le debe a alguien toda la justicia y en la cuarta transformación es eso, ¿no?
Exactamente. La cuarta transformación es justamente el que se le cumpla a la promesa a la gente. Y me encanta lo que están diciendo nuestros expertos porque están dándole un contexto mucho más enfático. De hecho, le están dando ese contexto que, por supuesto, omiten en otros espacios y que no mencionan ni siquiera los economistas, articulistas de otros diarios. Creo que esto es lo que debemos de seguir replicando. Vamos ahora con lo que dice Rogelio Sosa, mi querido Richard, que vienen ya estas explicaciones más profundas sobre, por supuesto, estos impactos que van a tener las definiciones y el objeto de estos incrementos salariales. Échamelo, mi Richard. Quiero decir que cumplimos ya varias décadas en la lucha sindical también, sobre todo en el frente magisterial, pero también en otros frentes, y todo ese periodo estuvimos discutiendo este gran problema, porque el salario constitucional, salario mínimo constitucional, que habla de que el ingreso que reciba el trabajador por su trabajo debe tener la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, incluyendo la recreación, la educación, la alimentación, etcétera, la vivienda, transporte, etcétera. Es una definición que se ajusta a una relación capital-trabajo de explotación de la fuerza de trabajo. Es decir, el constituyente del 17 no cambió el sistema ni las relaciones de dominación políticas y de económicas del capital sobre el trabajo. Al contrario, sirvió de punta o de base, para el desarrollo del periodo siguiente, que fue la industrialización capitalista. Entonces, hablar de un salario mínimo constitucional es hablar de un salario mínimo pactado para la explotación del trabajo en el nivel más bajo de la pirámide laboral, de los escalafones y tabuladores. Entonces, lo que sucedió en esta última etapa es algo extremadamente grave, porque se pasó de un salario ajustado a niveles de explotación, se pasó a un nivel de salario de sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Cuando el trabajador ya no puede reproducir el valor de su fuerza de trabajo, que no le alcanza para la vivienda, el transporte, la ropa, la alimentación, la recreación, entonces estamos hablando de una sobreexplotación, porque se le está pagando menos de lo indispensable para que se reproduzca la fuerza de trabajo. Y eso es lo que sucedió en este periodo. En los últimos 56 años, que son casualmente los que yo llevo de asalariado también, empecé en Nacional de Cobre en el 64, en Vallejo, resulta que el momento de mayor capacidad adquisitiva del salario fue en el 77, entre 76 y 78, en el auge de la producción y exportación de petróleo en México. Y de ahí para acá tenemos una caída radical, una caída libre, que nos llevó, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, a una caída del salario real, el salario real, o sea, la capacidad adquisitiva del salario mínimo, de un 75%. Por eso ahora resulta grave que algunos se rasgan las vestiduras, porque es mucho lo que se está aumentando. Bueno, la inflación se mantiene bajo control. Estamos en un promedio del 3% que marcó el Banco de México, con un punto mayor o menor de ese promedio de inflación, digamos, prescrita o alcanzar. No se ha roto para nada la inflación, como bien dijo hace un momento José Almazán. Es un mito que el incremento del salario mínimo provoque inflación alguna. Y bueno, la recuperación de ese 75% del salario mínimo en términos reales va a tardar varios años. Todavía estamos muy abajo de otros países, incluso de menor Producto Interno Bruto que nosotros, de menor crecimiento económico. Pero yo quiero terminar esta pequeña intervención diciendo que es un indicador, el salario mínimo y su nivel, muy importante de lo que pasa con las relaciones de dominación capital-trabajo en cualquier país capitalista como el nuestro. Entonces, si analizamos el contexto, que yo espero poder tener la oportunidad de conversar con mis compañeros Diana y José, de lo que significa este cambio, es un cambio radical, importante,
importantísimo y progresivo, no puede ser espontáneo, instantáneo, y con el acompañamiento de la fuerza del pueblo, con la participación de Morena en los procesos legislativos, seguramente vamos a lograr en los próximos años ir recuperando la capacidad adquisitiva del salario mínimo. No sé, Diana, qué pienses de eso. Y José. Coincido con José Antonio, coincido contigo, Rogelio. Es cierto, a lo largo de la historia hemos sido testigos, las generaciones, de la caída del poder adquisitivo, cerca del 75%, y me llama la atención que hace referencia a la inflación. Es cierto, durante muchos años los gobiernos, las administraciones anteriores justificaban, era como que su carta fuerte para justificar por qué no podía haber una alza en el salario mínimo. Y decían precisamente que las leyes de la economía pues reflejaban todas esas fórmulas económicas, que a un aumento del salario mínimo venía aparejado precisamente un aumento de la inflación. Y es a lo que a mí me gustaría en esta participación poder ser más específica, porque creo que a veces hay desconocimiento real de toda la población, de toda la ciudadanía, hace que no avancemos, ¿sí? Y este gobierno creo que es lo que no ha hecho, este gobierno creo que es lo que ha realizado acciones y está demostrando realmente que esa justificación que otros gobiernos habían establecido es totalmente falsa. Porque como tú bien lo dices, en el 2019 tuvimos un aumento a 102.68 pesos, en el 2020 123.22 y tendremos un aumento en el 2021 de 141.70. Si nosotros analizamos, como bien lo acabas de decir, Rogelio, la tasa de inflación no ha aumentado. Tenemos registrado que de 2017 a 2018 teníamos un 4.10%, de 2018 al 2019 bajó, es decir, hubo una disminución cuando hubo un aumento en el salario de 2.26 y bueno, actualmente 2019-2020 tenemos una inflación de 2.76%. ¿Qué estamos demostrando con esto en este gobierno? Que se está trabajando y tomando las acciones y las políticas correctas. Y creo que eso lo estamos reflejando precisamente en un beneficio, en el aumento en el salario mínimo, para que las personas puedan satisfacer realmente sus necesidades, que estamos trabajando en ello, creo que todos, pero precisamente rompiendo todas las falsas creencias que durante años se les había hecho de conocimiento pues a la ciudadanía. Simplemente una justificación. Entonces, a mí sí me gustaría recalcar esto, que la inflación simplemente era una justificación. Y no sé ustedes qué puedan opinar, José Antonio. El tema es muy vasto. Comenzaré en esta segunda intervención señalando algo que no por obvio hay que dejar pasar. El mejor salario que me pongan no va a eliminar la explotación de la fuerza del trabajo. Lo digo como obrero electricista que fui durante 30 años en una de las industrias estratégicas, que tuvo en la curva del salario histórico en nuestro país su punto culminante en 1974. Y de allá para acá, lo mismo tomando los salarios mínimos generales que el salario promedio electricista, lo que se observa es una caída de 70-75%. Y en efecto, estos primeros esfuerzos del gobierno de nuestro presidente para recuperar lo que nos arrebataron a lo largo, fundamentalmente, del periodo neoliberal, van a pasar varios años, por no decir muchos años. Soy optimista. Una parte le corresponde al gobierno y es parte de sus políticas públicas, pero otra parte nos corresponden a los trabajadores. Es una tarea bastante descomunal porque implica, a la par de luchar por mejores salarios, porque estamos hablando de los mínimos,
Aparte están los salarios contractuales, los salarios por industria, los salarios profesionales, etcétera, etcétera. Tiene que ser un esfuerzo de los trabajadores. Yo lo entiendo así. El presidente dice, primero, en este año que está concluyendo, un 20%. Para el próximo año, un 15%. Bueno, ¿y qué nos toca a nosotros? Morena es una organización de millones de mexicanos, pero donde, a mi esperanza, habemos muchos trabajadores. Lo que nos toca es organizarnos como trabajadores. Nos estamos organizando como electricistas para recuperar nuestro sindicato en manos de los charros, pero también es una convocatoria a los trabajadores petroleros, a los mineros, a los electricistas de Comisión Federal de Electricidad, a los telefonistas, etcétera, 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 a todos los sectores industriales que hacemos ese total, según el INEGI, de 55 millones de población ocupada, para que nos organicemos y luchemos por nuestra cuenta por mejores salarios. Las cifras de verdad que son desgarradoras, ¿eh? Según el INEGI, de esos 55 millones, estoy hablando del 2020, de este año, del primer trimestre, 12.533.000, es decir, el 22.6%, apenas gana hasta un salario, hagan sus cuentas. ¿Para qué da un salario de esta naturaleza? Estoy hablando ya con el incremento, para un ingreso mensual de 4,250 pesos. ¿Se vive con eso? No. No alcanza ni para la canasta básica, pero estamos dando los primeros pasos. La tarea siguiente, más allá de la definición y los incrementos a los salarios mínimos, es luchar por salarios profesionales, luchar por salarios contractuales que nos permitan ir recuperando esa pérdida acumulada de hasta un 75%, fundamentalmente en el largo periodo neoliberal que está atrás de la formación de las grandes fortunas en nuestro país. Esto se olvida, pero quien crea la riqueza no son ni las máquinas. Quien crea la riqueza somos los trabajadores. Y me voy a un texto clásico que recomiendo a quienes nos están escuchando. Trabajo asalariado de Carlos Marx, salario, precio y ganancia de Carlos Marx. Hay una definición clara, contundente de qué es el salario y el valor que en el uso de la fuerza de trabajo que contrata el capital, el patrón, creamos un valor, creamos riqueza que es apropiada por ese sector, por esa clase social dominante, el capital, el capitalista, la burguesía y los bajos salarios que están abajo de la formación de las grandes fortunas. Entonces, estos son los temas. Esa es la realidad que tenemos que superar. Vaya, creo que mejor no lo pudieron decir, sinceramente. Quisiera que aquí entrara ya mi querido Quique Legorreta, porque este fue un análisis más profundo y va mucho de la mano con lo que hemos estado diciendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Se tiene la mala costumbre de creer, al menos aquí en México, que entre más tiempo trabajes, entre más jornadas te eches, eres más trabajador, cuando en realidad eres menos eficiente. Hay personas que no terminan de entender que se necesita, se requiere un tiempo de descanso, una remuneración justa. Es increíble que hoy por hoy todavía estemos debatiendo y que todavía estemos peleándonos con el empleador cuando se trata de pagar horas extras, cuando se trata de pagar el que trabajaste en días que no son hábiles y que te tienen que pagar conforme a la ley, que te tienen que pagar adicional. Vemos que justamente el outsourcing sirvió para evadir esas responsabilidades y que hoy hay un segmento empresarial que se dice muy exitoso y que se dice generador de riqueza y generador del PIB en México y no sé qué tanto, pero que maltrata al trabajador, que abusa del trabajador y que busca a toda costa
única y exclusivamente explotarlo para sacar utilidades y sacar más recursos que se quedan, porque vaya, ni reparto de utilidades hay con los empleados. Entonces, mi querida Jazz, ¿cómo podemos complementar esto? Y después vamos contigo, mi querido Lego. Sí, la realidad es que acaban de escuchar a los tres expertos, como les decía, con miradas distintas, pero que apuntan a lo mismo. Ahí yo pondría un énfasis, aparte un poco abonando a lo que tú decías. Es decir, seguimos pensando que el que trabaja más es muy chambeador y se le ve muy bien, es un asunto aspiracional, tiene que ver con un concepto, un paradigma que hay que romper con ello. Un poco lo que decía al final Almazán. Bueno, hay que empezar a tener otro tipo de lectura, hay que tener otras definiciones. Nos pone sobre la mesa algo bien interesante y lo voy a recalcar sobre todo por lo que tú acabas de decir. El gobierno de la Cuarta Transformación habla de la vida digna. Pensar solamente en el salario mínimo nos queda corto. Necesitamos mejores condiciones, no solamente laborales, sino de vida. Pensar en esto que ha puesto la Cuarta Transformación sobre la mesa, que es el derecho a la felicidad, conlleva que la ciudadanía, las personas, no solamente estamos aquí para trabajar, no eres mejor o peor porque trabajas o trabajas poco, trabajas menos, ganas poco, ganas menos, eso no te hace ni mejor ni más ni menos feliz, pues. La felicidad conlleva otro tipo de cosas y que lo haya puesto la Cuarta Transformación sobre la mesa, hablar en gobierno de felicidad, de dignidad, no se había visto. Exactamente, no se había visto. Mi querido Lego, ¿cómo complementamos esto? Pues lo complementaría. Lego, estamos en modo zombie, oye. Ya vas a ver. No. Sí, de verdad, tu micrófono te estás escuchando como... Se me hace que entró por ahí el espíritu del año viejo, mano. Creo que todavía por ahí entra el espíritu del año viejo, y en lo que mi querido Quique termina de resolver ese tema técnico con el micrófono, y estuve a punto, neta tengo que decir que estuve a punto de hacer la broma del, perdón, ya pasó. Te voy a hacer una playera un día de estos, mi querido Quique Legorreta. A ver, ahora sí creo que ya te escuchamos bien. Bueno, ahí ya traté de mover un poco. Todavía está el espíritu del año viejo, o de las que eran metanfetaminas, ¿no? Eran las metanfetaminas por ahí, si no estoy mal. Bueno. Todavía se escucha. A ver, vamos a échame la mano ahí, reiniciando el micro, a ver cómo podemos hacerle en lo que nosotros terminamos de andar en este tema. Efectivamente, como lo decíamos, lo dice muy bien Jazz, se tiene esta concepción de que el que trabaja más es mejor y como que te lo aplauden. Yo todavía veo cuando dicen, ay, es que el mexicano es bien chambeador, trabaja desde que sale el sol hasta que se mete el sol. Y yo, ¿y por qué eso lo deberíamos de ver positivo? ¿Por qué tendría que ser, se lo aplaudo cuando, ¿por qué no aplaudirle a una cultura laboral en donde sean más eficientes? Tuvo que pasar la pandemia para que empezáramos a legislar en materia de home office. Ahora que se remunere, porque cuando estabas en home office, y me encantó cuando regulan el home office, cuando dicen, y hay un apartado en esa regulación donde dicen, oigan, pero se tiene derecho al descanso. Se tiene derecho al descanso, se tiene derecho a que aunque estés en tu casa, tu jefe no te puede buscar todo el tiempo, no puede llegar y decir, te voy a encontrar y porque estás en tu casa vas a trabajar 24 horas, ¿no? Me encanta que al menos haya regulado, pero vaya ironía en donde no impera el sentido común. Y si nos permiten, vamos a esta última parte del cuarto grado en lo que podemos terminar de ajustar el micrófono, yo iba a decir el teléfono, hasta donde estoy, así inicia este año, en donde podemos ajustar el micro de mi querido Lego para hacer las conclusiones. Échame, mi Richard, esta última parte de cuarto grado. A mí me parece que esto que abrió José como tema es muy importante para comprender por qué estamos así, por qué permitimos que pasaran estos 36 años de capitalismo salvaje, poniendo en la miseria extrema a millones de familias mexicanas. Y la respuesta yo la veo así porque hemos analizado por muchos años el problema, que las crisis capitalistas como la que se desplegó en el mundo a partir de los 70 en los países industrializados
y en los 80 a principios, en los países subdesarrollados como el nuestro, le ponen en el centro del problema quién manda económicamente en un país. Y en los capitalistas, sobre todo los grandes monopolios y capital financiero, buscan una salida en estas crisis que son inevitables en el capitalismo, buscan una salida para sus intereses, obviamente. Por eso acuñaron, formaron, estructuraron, diseñaron el neoliberalismo como respuesta patronal a la crisis. En ese sentido, cuando la crisis se desata, y antes de que implementen en México en el año 83, con de la Madrid, el modelo neoliberal, antes ya estaba cayendo el salario mínimo real. No fue el neoliberalismo el que inició con eso, lo profundizó radicalmente, pero la crisis capitalista, que no significa más que un despojo del ingreso de las grandes mayorías para tratar de contener por parte de los patrones sus tasas de ganancia, ya había empezado a expropiar el ingreso de las grandes mayorías asalariadas de México y del mundo. Esto es importante tomarlo en cuenta, porque vamos a ver cómo en cada crisis que se vienen después, en la de 1995, el famoso, a fines del 94, el famoso error de diciembre de Salinas y de Zedillo, que trajo el Fobaproa en el 95, y luego la crisis del 2008, hace 10 años, hace un poquito más de 10 años, y la crisis del 19, que se desató el año pasado, antes de la pandemia, ojo con eso, la pandemia de ninguna manera fue causa de la crisis, sino fue un agravante de una crisis que ya estaba perfilada en todo el planeta y en México. Entonces, como bien dijo Andrés Manuel, nos tocó el peor momento de la economía del país, pero en el mejor momento de un gobierno que puede enfrentarla en el interés de las grandes mayorías y lo está logrando. Indicadores como la relación del dólar con el peso mexicano lo están dando cuenta, la estabilidad económica que da el consumo interno, la economía hacia adentro, el mercado nacional, etcétera, son políticas anticrisis que están dando resultados. Lo digo como economista y como trabajador asalariado. Yo creo que es importante rescatar esto porque la otra pregunta es, ¿qué pasó con los sindicatos que debían defender los intereses de los trabajadores? Y las crisis capitalistas, por sí solas, generan una debilidad de las organizaciones sindicales y sociales en general. Podemos analizar los ciclos de la lucha social en el mundo y en México y encontraremos coincidencia con un gran reflujo de la lucha de los trabajadores. Todavía en el 83, hicimos grandes huelgas en México en donde logramos contagiar del entusiasmo insurgente los sindicatos independientes a algunos sindicatos charros, es decir, a los trabajadores que estaban controlados por el charrismo sindical. Recordamos que hicimos un contacto directo con los trabajadores asalariados bajo el control de la CTM y se fueron empezaron una huelga y cerraron la fábrica en varios lugares, en Naucalpan, en la papelera de Peñapobre y otros más. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase obrera y los asalariados no se quedan con los brazos cruzados. De hecho, podemos asegurar que la insurgencia electoral del 88 que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas tuvo esta fuerza detrás, una fuerza de inconformidad de millones, y que el fraude de Salinas dio al traste con esa salida que hubiera ahorrado tanta miseria, hambre y muerte en este país, y el florecimiento que vino después del crimen organizado como un fenómeno verdaderamente aniquilador de la vida en nuestra sociedad. Entonces, el reflujo que ocasionan las crisis capitalistas se puede también ejemplificar con algo impresionante. En Europa, los sindicatos más poderosos, como el sindicato de la rama metalmecánica de Alemania, uno de los más poderosos del mundo, tuvo que ceder, es decir,
eliminar cláusulas de su contrato colectivo para negociar con la patronal y no siguieran corriendo trabajadores. Lo mismo pasó en España, en Italia, en Francia. En Inglaterra, la Thatcher se ensañó contra los mineros y fue una política de arrasamiento de los sindicatos. Por eso en el 2008 ya podemos registrar, en el caso de México, una sindicalización extremadamente menguante del 10.3%, pero sucedió en todo el planeta. En Estados Unidos igual. En Estados Unidos está peor la cosa porque, aunque el ingreso es mayor, también el consumo es más alto, el costo de vida, y resulta que cada año los trabajadores tienen que firmar contratos. No hay plaza de base. Los maestros de Estados Unidos no tienen la seguridad laboral mínimamente, tienen que estar condicionados a que se les renueve su contrato cada año. Y estas son cuestiones de debilidad estructural de los trabajadores que ya no pudieron seguir avanzando en la organización de los sindicatos, como sucedió en el periodo anterior a la gran crisis, a las grandes crisis de mediados de los 70s. Si vemos la gráfica de cómo se expandió después de la Segunda Guerra Mundial el sindicalismo, vemos cómo a partir ya de la crisis del 71-73 en Estados Unidos, en Europa, y del 82 en México, viene a decaer de manera radical el índice de sindicalización. El outsourcing es un producto derivado de esto que estamos señalando. ¿Quién defiende a los trabajadores en lo individual? Nadie. El capitalismo tiene que avanzar sobre una ideología de individualismo extrema para poder controlar a millones de personas por parte de un pequeño grupo de patrones y de capitalistas feroces, rapaces e insaciables, como tenemos hoy tantos supermillonarios en el mundo y en México. Entonces, se trata de una política que no va acompañada solamente de política laboral, sino de política educativa, de política social. Es decir, la política general del Estado se convierte en un arma para individualizar a la gente y que la crisis la enfrenten en lo individual y no como fuerza colectiva. Está demostrado que los principales problemas sociales en el capitalismo son colectivos y no tienen solución individual. Y el sistema, los medios de comunicación, la educación neoliberal, los sindicatos charros, hasta algunas iglesias, se asocian para convencer a la gente de que no se mete en problemas, de que busque trabajo por su cuenta, resuelve el problema de la vivienda por su cuenta, de la salud y de la educación. Y entonces vimos cómo se privatizó todo en este periodo y caímos en la trampa, la población de México, los trabajadores, de tratar de enfrentar con el sálvese quien pueda el ingreso. Yo creo que esto está alrededor de este gran problema de la caída radical del salario mínimo, y por eso, porque logramos juntarnos en una insurgencia de millones en el 18 con el liderazgo honesto en la historia, como ningún otro en la historia de México, de Andrés Manuel, podemos hablar de la posibilidad de ir más allá del 2024, avanzando en la recuperación de condiciones de vida y de trabajo dignas para la gran mayoría de los trabajadores y el pueblo de México. Yo creo que Andrés Manuel está haciendo un trabajo extraordinario, impresionante, y que está haciendo en un sexenio, está haciendo lo de 2 sexenios o aún más. ¿Quién podía imaginarse que la mañanera se pudiera sostener después de 2 años como una voz directa, honesta y para millones de personas? Contra los medios de comunicación vendidos, contra el charrismo sindical, y vienen cosas todavía de mayor profundidad, como las formas de elegir a los dirigentes sindicales por voto secreto, universal y directo, y no por los dedazos y por el control charril, gangsteril de los líderes. Exactamente, lo hemos mencionado, es justamente lo que veníamos diciendo, el control gangsteril de los sindicatos charriles. Y vaya, ese es un tema que hemos seguido, personalmente lo he seguido durante ya algún ratito, porque no se ha solucionado de fondo y lamentablemente el gobierno no puede hacer más de lo que ha hecho, o es lo que nosotros sabemos. Ha suscrito convenios con la Organización Internacional del Trabajo y el gobierno hace lo que puede con lo que tiene. Ya hizo cambios estructurales importantes en la reforma laboral, creo que eso sí se resalta muchísimo, pero todavía falta el área de recursos humanos, ¿no? El área de recursos humanos, yo lo he apelado mucho, está bajo el yugo
del sindicato. Y mientras el área de recursos humanos siga ahorcando al empleado, el empleado no va a terminar de salirse de ahí, aunque tiene la posibilidad, por supuesto, de hacer otro sindicato. La realidad es que todavía existen presiones, todavía existe el no querer soltar el poder, porque es un poder importantísimo el que tienen los sindicatos. No lo quieren soltar, no quieren soltar los recursos que reciben, no quieren soltarlo por nada del mundo, y es complicado que no se hagan todavía. Vamos en esa transformación, vamos haciendo estos cambios, pero lo que está en manos del empleado, lo que está en manos de ellos, todavía es muy complicado ver cambios fundamentales dentro de los sindicatos cuando apenas están surgiendo unos y están negociando estos contratos, convenios para sus propios agremiados, y vemos que todavía está el área de recursos humanos con el viejo sindicato presionando, amenazando, extorsionando. Todavía existen esas prácticas, no podemos decir que se han erradicado, pero al menos se han hecho cambios. Se han hecho cambios fundamentales, cambios que le van a permitir empoderarse al empleado, poder alzar la voz, y creo que hoy es valiosísimo el que tengamos las mañaneras para ir a hacer estas denuncias, para presionar, el que hoy existan las redes sociales que permiten evidenciar casos de corrupción, que permiten evidenciar influyentismo, que permiten evidenciarlos y que permiten a las instituciones tomar decisiones con base en lo que se está denunciando. Este tipo de foros donde se analiza, donde se presiona, donde por supuesto se trabaja para dar un foco, para darle información a ustedes, para empoderarlos, creo que son importantes. Los tenemos que seguir rescatando y promoviendo, y al final, y con esto yo cierro para poder darle paso a todos ustedes de que puedan platicar y que nos podamos ir dando estas conclusiones sobre el incremento salarial y el impacto en los trabajadores. Falta mucho, sí falta. Pero hoy, por primera vez en lo que han sido décadas y administraciones, estamos viendo que existe voluntad política y hechos que no se están viendo por la tangente y que están trabajando con lo que tienen, haciendo que vaya caminando lo que el presidente dice, el elefante reumático dejaron bastante dañado en este país. Mi querida Jazz, voy contigo. Sí, fíjate, Rogelio Sosa y tú comentan precisamente de un punto importante. Él lo llama como la colectividad, hablar de la colectividad. Esto traducido en el área laboral, lo reflejamos en los sindicatos. Hay toda una voluntad, yo creo que sí. Es importante analizar esto que nos acaban de decir estos tres expertos. Romper con el individualismo es precisamente hablar de estos términos capitalistas. Del capitalismo es hablar de individualismo. Romper con eso es complicado, va más allá del gobierno. Tiene que ser algo en acompañamiento, es decir, tú decías ahorita, la voluntad ahí está, el gobierno ha puesto ahí sobre la mesa algunas cosas, ¿no? Es decir, ha puesto un escenario distinto, una política distinta para la vida sindical. Hay programas sociales, hay un acompañamiento. Por ejemplo, yo pondría sobre la mesa el tema de los jóvenes construyendo el futuro, que va muy acompañado de también este aumento salarial. Es decir, desde que llega el presidente a la fecha, al día de hoy, el aumento salarial ha sido del 51%, o sea, es una cosa bárbara. Y si uno se compara, aún así, seguimos estando en el número 70 y algo de 135 países. O sea, es decir, todavía estamos muy abajo. Para nosotros suena maravilloso pensar en el 51%, pero seguimos estando muy abajo. Okay. Y en ese sentido, yo lo que diría, abonando, es que hay que acompañar la cuarta transformación, y más que acompañarla, o sea, no nada más es ir haciendo lo que nos corresponde, sino ser la punta de lanza. Hay espacios sanos, espacios creativos, espacios democratizados para que sea la propia ciudadanía la que empuje esta cuarta transformación, ¿sale? Por supuesto, no podemos pensar que el presidente puede hacerlo todo solo. Estamos en un país con
más de 128 millones de mexicanos, ya le andamos pegando a los 130 millones, más los que nacieron hoy en la madrugada, pero vaya, ya estamos creciéndole, ya estamos creciendo cada vez más, no podemos decir, ay, es que el presidente lo va a resolver solo y nosotros aquí nos quedamos esperando a ver a qué van a resolver el problema. Tenemos que dejar de pensar en lo individual para pensar en lo colectivo, tenemos que formar parte, tenemos que hacer banda, como yo le digo. A ver si ahora sí me quedo aquí que Legorreta, ¿cómo podemos complementar estos análisis? Sí, es muy interesante todo lo que los panelistas nos han mencionado y hay que dejar algo muy en claro. Desafortunadamente muchas empresas de nuestro país, muchos trabajadores creen que por ponerse la llamada camiseta de la empresa en donde están o el lugar de trabajo donde están es más que suficiente para los empleadores darles esta tema del pago, ¿no? Es decir, no nada más se trata de tema monetario que se debe de reformar y cambiar, sino también es un tema que va más allá de darles mejores calidad de vida, porque bien lo dice Yasmín, la calidad de vida es muy importante hoy en día, ¿no? Hoy tenemos un tema de la pandemia que dejó muy en claro y mostró las fallas, las necesidades que tiene un trabajador de cierta manera para desarrollar sus actividades. Muchas personas, bien lo señalábamos en otras emisiones que no tienen que ver con cuarto grado, pues muchos trabajadores están enfrentándose a nuevos retos, lo que implica vivir en una pandemia y cómo laboras y cómo te dan esta calidad de vida, ¿no? Porque muchas veces hay ejemplos muy claros en el que en el tema laboral la pandemia demostró que los empleadores siguen explotando aún cuando tienen los trabajadores menos herramientas de trabajo para realizar sus actividades diarias y también dejan claro que buscan explotar aún más a este sector laboral que si bien ha demostrado que puede trabajar y desarrollarse en cualquier lugar en donde esté, pues también deja una muestra clara de que los empleadores y los empresarios, los que contratan al personal, pues también están abandonándolos a su suerte y que ellos tengan que resolver las situaciones que se les presenten. Entonces es muy claro que si bien el salario mínimo que entre en vigor este año, pues no representa como tal una gran necesidad, pues es una gran pago a la justicia que los empleados, en este caso los trabajadores, pues deben de recibir y también se debe buscar una reforma o un nuevo cambio que permita una mejor calidad de vida, que es lo que hoy requieren los ciudadanos, las personas que laboran en el sector primario, en el sector laboral, y que sea esta la base para una mejor calidad de vida, como bien lo señala Yasmín. Exactamente, no creo que podamos concebir hoy por hoy un estado en donde solamente busquemos incrementar la riqueza sin tomar en cuenta la felicidad o el bienestar. Veo un poquito, podemos escuchar a Meme ahí está. ¿Ya? Ahí no sé qué pasó. Te nos fuiste, mi querida Meme, te nos fuiste ahí estamos. ¿Sí? Es que yo sí escucho, no tengo el mute, no sé si eres tú, me quedo Quique. Estamos perfectamente, Meme, perfecto. Gracias, me quedo Richa, yo así de, no, creo que eres tú, me quedo Lego, el que no escucha. Ahí hay que conectarle bien los cables, mano, yo sé que es 1 de enero, pero chale, estamos refrescando esta dinámica. Y a ver, justamente lo que les decía, no podemos concebir un estado en donde busquemos generar riqueza sin tomar en cuenta el bienestar, sin tomar en cuenta la felicidad. Veo con mucha tristeza el que existan hoy por hoy partidos políticos, sobre todo los que son afines a los sectores empresariales, que dicen con desdén y que critican con rabia el que se tome en cuenta o que se busque tomar en cuenta una economía del bienestar, una economía de la felicidad, porque justamente eso, siguen creyendo que hay que esclavizar, hay que trabajar más y el que trabaja más genera más y entonces así, solamente así vas a ser una persona que tenga recursos. No sé qué tanto sea esto, yo creo que es un tema mucho más de voluntad, es un tema de ser eficiente, de ser efectivo, de aparte trabajar en algo que te guste, que te apasione. ¿Cuántas personas hoy por hoy vemos que no están felices en un lugar de trabajo, que no están plenas, no se sienten plenas trabajando en lo que trabajan, pero que lo hacen porque es lo que hay y porque tienen que llevar pan a la mesa y porque tienen obligaciones? Esa ha sido una constante, esa frustración que viven muchas personas
considero que es uno de los grandes problemas que tiene este país. Lamentablemente, pensamos que solamente porque se trabaje y trabajar dignifica y listo, y esa es la máxima, y no. Yo creo que si nos vamos enfocando en que el país, el Estado, sea capaz de proveer, de que tenga de darle oportunidades a la gente para que en lo que decida trabajar, sea lo que sea, le vaya bien y que tenga oportunidades y que por supuesto en lo que él decida, que le eche ganas y que se motive y que al final trabaje para conseguir sus sueños, pero que sean sus sueños, que eso también dignifique, que eso también sea una posibilidad. No tiene nada que ver con experiencia, no tiene nada que ver con el hecho de que si vayas o empieces a trabajar de mesero porque estás en la prepa o que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad del Estado de generar una base económica, una base en donde se genere a través de tu trabajo un bienestar, una felicidad, porque eso te va a hacer sentir pleno. Los empresarios deben empezar a comprender, y lo digo con mucha extrañeza, que es su fuerza laboral la que los hace ricos. Los tienen que valorar, los tienen que cuidar. Un empleado contento, un empleado satisfecho, es un empleado que va a cuidar a la empresa. Y eso no lo creen. Creen que solamente tienen que estar atrás de ellos, atrás de ellos, atrás de ellos, atrás de ellos. Si una persona no quiere trabajar ahí y no se siente plena trabajando ahí, no va a cuidar los intereses de la empresa, no se va a poner la camiseta, y eso es lo que están viviendo muchas empresas en este país, porque no se terminan de sentir plenos los trabajadores. No existe una oportunidad en donde el empleado pueda hablar y pueda decirle y pueda aportar a la empresa para que crezca, porque los empresarios creen que tienen la verdad absoluta. No lo digo por todos, claro que hay empresas que toman mucho en cuenta y valoran mucho la posición de sus empleados, pero hay unas que no, y lamentablemente son esas las que se quejan porque se hable de una economía del bienestar, porque se hable de una economía de felicidad. Son esas empresas las que también se molestan porque existe un incremento y existe la voluntad del Estado de empujar, de presionar a que no se mantengan en el conformismo, de que no se mantengan lamentablemente, en ese pensamiento mediocre del trabaja como si fuera una explotación, cuando en realidad el trabajo dignifica, pero también te tiene que hacer feliz y hacer pleno. ¿Con qué cerramos, mi querida Yasmín Ugalde? Pues digo, invitarles a que nos cuestionemos todo. Hay una narrativa ahí negativa, ¿no? O sea, opositora a todo lo que el gobierno de la Cuarta Transformación está promoviendo, está proponiendo, y la invitación sería a que no lo cuestionemos, no lo cuestionemos desde nuestras realidades, ¿no? O sea, estas voces que salen en el tema del salario mínimo a oponerse, es esta minoría, es lo que el presidente llama los conservadores, ¿no? Es decir, aquellos que quieren conservar el anterior régimen. Entonces, la invitación sería cuestionarlo desde nuestro espacio, desde nuestra realidad, y nuestra realidad es que pues nosotros somos la fuerza trabajadora. Entonces, veámoslo desde este lado, busquemos espacios como este donde haya una narrativa distinta de lo que está ocurriendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, mi querido Quique, ¿con qué cerramos también tu conclusión sobre este tema? Pues que es una gran prueba para el sector empresarial que se niega a seguir apoyando a los empleados en el crecimiento profesional que requiere este tema del pago económico. Si bien es una de las tantas propuestas y promesas que hiciera Andrés Manuel López Obrador y que mantiene como una de sus principales objetivos es seguir aumentando y regresándole ese valor a los trabajadores con el aumento del salario mínimo, pues también es un gran reto para las empresas, cómo van a mejorar y cómo nos adaptamos a estas nuevos retos que enfrentamos en cuanto a la pandemia, porque hay que recordar que la pandemia en todo este año va a seguir y no sabemos cuándo va a ser por fin el día en el que vamos a estar regresando a la normalidad que conocíamos. El 2020 dejó grandes retos, claro, dejó grandes muestras de lo que podemos hacer y lo que falta aún por mejorar en el estricto sentido laboral,
y en el 2021 pues es momento de que se pongan bajo papel, bajo la mesa, las necesidades principales que tienen los trabajadores y que los empresarios suelten un poco ese bolsillo que tienen ahí, como siempre, pensando primero, y que piensen también ahora en el sector empresarial, que piensen en los empleados, en los trabajadores, que son su fuente principal de fuerza laboral, y que sean estos los que decidan ahora tener una mejor calidad de vida, para que así no tengamos un olvido más, como se fue haciendo durante el periodo neoliberal, que hoy, pues bueno, está dejando en claro el gobierno que su principal preocupación es mejorar la calidad de vida y no solo la económica. Totalmente de acuerdo, y pues ahora sí, les agradezco ampliamente a ambos que estuvieran con nosotros. Mi querido Quique, yo sé que sigues maratónicamente todavía en este inicio de año trabajando, entonces muchas gracias por darte este tiempito de estar con nosotros aquí en Cuarto Grado. Y mi querida Yasmín Ugalde, colaboradora de este Instituto de Formación Política, un abrazo enorme por este inicio de año, y nos vemos la próxima semana ya con Vicente Serrano al frente de este Cuarto Grado para poder debatir, para poder darle intensamente a estos análisis que, lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, no se les da este enfoque en otros espacios, y es lo que hace falta, una diversidad de enfoques que pueda abrir, generar conciencias y que se genere un criterio propio dentro de la ciudadanía. Pues agradecerles a ustedes también, pues ahora sí que a darle este 2021 y no decir adiós a la esperanza. Exactamente, nunca decirle adiós a la esperanza. Un abrazo, mi querida Yasmín Ugalde, estamos pendientes. Mi querido Richard, ahora sí es viernes, oficial. Oficialmente, meme, es viernes, y bueno, qué mejor que viernes, iniciando el año con el pie derecho, definitivamente con información bastante importante, meme. Yo me quedé bastante pegado al tema y creo que es algo que es vital para iniciar este año, iniciándolo haciendo una gran reflexión, ¿no? En el ámbito laboral, y qué bueno que el gobierno de México comienza con algo tan importante como aumentar el salario mínimo de muchas personas. Fíjate que yo me quedo también con lo que, pues lo que dice el jefe de este espacio, el líder de esta manada sin censura, meme, mi querido hermano Vicente Serrano, que muchas veces él me dice: Ricardo, en esta vida también tienes que pensar que esto es la vida, ¿no? Uno decide también en mucha y en gran parte a quién alquilar su tiempo, ¿no? Entonces creo que para las personas que, sobre todo para comunidades donde no existe tanta elección, y sobre todo en México, ¿no? Que hay personas que no tienen esa calidad de elegir dónde van a laborar, pues que esta labor sea pues bien pagada, ¿no? Que sea algo que no los denigre, y que pues realce la calidad de vida del mexicano, meme. También creo que una de las grandes cosas que hay que tomar en cuenta, yo sé que lo mencionabas, esto no se trata de ver qué tan buen trabajador, en este caso, cuánta preparación, pero creo que en gran parte también tiene que ver eso, ¿no? O sea, vamos a hacer un análisis brevemente, meme, antes de cerrar, de quién es la persona en México también que gana el mínimo, ¿no? O sea, yo que vengo de Navojoa, Sonora, meme, te puedo decir de que hay personas de que, a pesar de que no tienen la capacitación necesaria, aún así se niegan a ganar el mínimo, y es por eso que hay personas que existen y que están en el lado del desempleo. Entonces, creo que con grandes recompensas como las que está haciendo el gobierno de México, también vienen grandes responsabilidades. Responsabilidades, obviamente, de parte del patrón, obviamente, y Quique lo mencionaba claramente, de no dejar también y empezar a abrir más esos bolsillos de parte del empleador, pero tanto del empleado, de seguir en esa capacitación continua, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir mejorando cualquier arte, cualquier parte de nuestro empleo, cualquier
ámbito laboral donde usted se desempeñe y desarrolle, para que así también de esa manera podamos, incluso, ¿por qué no?, poder ser empresarios en algún momento y poder abrir otras oportunidades de empleo, también poder ofrecer algo que las otras personas no están ofreciendo. Y esto, pues yo lo llevo muy en claro, siendo un migrante acá en Estados Unidos, Meme, que desgraciadamente en estos sistemas económicos donde, pues así lo mencionaba Rogelio Sosa, donde nos han hecho creer de que esto es individual, la situación es colectiva, y también si actuamos colectivamente, Meme, en tratar de capacitarnos, en tratar de ser mejores empleados, ojo, no con eso estoy diciendo de que trabaje muchas más horas, sino que también sepa exigir sus derechos, pues creo que esto nos va a llevar un paso grandísimo adelante, y esto ojalá que pues se vea en este 2021 y que mejore la calidad de vida de toda la gente, ¿no? Y en este caso específicamente de los mexicanos, ojalá que este aumento de sueldo en México sea exitoso, sea para bien, y que lo lleven a cabo estos empleadores también macabros, de estos empleadores negreros, si me permites la expresión, Meme, donde pues simplemente le pegan con el barrote a las personas y no se ponen a pensar que son eso precisamente, personas que sin ellas sus empresas no van a crecer. Y con eso, Meme, ya con todo ese pensamiento, pues me gustaría despedirme y augurarles un buenísimo inicio de año a todas las personas que están viendo este espacio. Es que tienes toda la razón, Richard, tienes toda la razón. Es increíble que veamos gente que trabaja más y que trabaja más y que trabaja más y que es la que menos gana. Es de verdad lo que nos debe de despertar, es lo que nos debe de motivar y decir, a ver, espérate, no es posible que los que más trabajen en cuestión de tiempo sean los que menos ganen, y los que trabajen menos en cuestión de tiempo sean los que más ganen. No va enfocado a la ganancia en cuanto al cuánto tiempo ganas, cuántas personas no trabajan de sola sombra, neta, y no ganan lo que quizás deberían de ganar, porque el salario no es suficiente, porque aparte no les pagan lo que les deben de pagar porque trabajar horas extras, porque no les alcanza con un trabajo y tienen que hacer otro trabajo y hasta 3 o 4 trabajos según lo que les dé. Hay gente que ni siquiera, que duerme 2 o 3 horas diarias solamente porque tiene que pasar de un trabajo a otro trabajo, a otro trabajo, a otro trabajo, porque es lo que hay, porque no les pueden ofrecer más. De eso va todo esto. Tenemos que ir encaminados a que cada vez sean más personas las que se sientan plenas con el trabajo que realizan y que trabajen y se les pague lo justo, y de esto va esta transformación: justicia laboral, justicia salarial, justicia en materia de derechos humanos. No solamente los que tienen privilegios merecen justicia, la justicia, de hecho, la merecemos todos, pero sobre todo aquellos a las que el Estado se la ha negado de forma sistemática. Con eso yo me despido. Yo soy Meme Ñamel, les agradezco profundamente a todos los que estuvieron con nosotros estas semanas de fin de año, semanas navideñas, semanas de cierre, semanas donde yo sé que extrañaron al director de este espacio, a Vicente Serrano, que ya esperamos ver la próxima semana con todo ese empuje, con todas las mentadas, con toda esa gallardía que yo sé que extrañan en estos espacios. Ya lo estarán viendo. Estoy convencida de que vendrá con toda la energía para darle a más de uno esa dosis de mentadas y de verdad sin filtros y sin censura. Gracias a los que se siguen suscribiendo a nuestros canales, que son fieles a estos espacios, a esta bonita familia de Sin Censura. No se les olvide que es importante para nosotros seguir creciendo a través de estos espacios independientes, libres como el viento. Entonces, síganos en Sin Censura TV y en Sin Censura Media. Suscríbanse a estos 2 canales de YouTube, a estos 2 espacios en donde transmitimos simultáneamente en las mañanas con Toñito, Ceci, Don David, con todo el equipo que está presente, también en las noches mis queridos Zenén, con Quique Legorreta, Yael, con mi querido Mario Toledo, jefe de información, con todo el equipo que hace realidad esto. Gracias a ustedes es que es posible. También en nuestros espacios en Facebook, Noticiero Sin Censura, ahí también suscríbanos, síganos, compártanlo. Es importante para nosotros llegar a ustedes y agradecemos sobre todo
su apoyo, porque con ustedes todo y sin ustedes nada. Pasó un año difícil y ahora vamos por un año distinto, un año en donde la esperanza no se pierde y un año, estoy segura, mucho mejor. Les mando un abrazo, yo soy Meme Yamel, adiós. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.